En el siglo VIII a.C., en el reino de Judá, Isaías surge como uno de los profetas más influyentes de la historia bíblica. Su vida y sus mensajes marcan profundamente a su pueblo y a generaciones futuras. En una época de crisis política y espiritual, Dios lo llama para llevar advertencias y promesas de esperanza. Isaías no solo es un mensajero, es una voz que resuena a través del tiempo. El reino de Judá y el contexto de Isaías. Para entender a Isaías, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico de su tiempo. En el siglo VIII a.C., el reino de Judá enfrentaba graves tensiones internas y externas. La idolatría y la corrupción se habían extendido entre el pueblo y los líderes, alejándolos de Dios. Además, la amenaza del imperio asirio era constante, generando miedo y desconfianza en una nación que buscaba seguridad en alianzas humanas, en lugar de confiar plenamente en Dios. Los profetas en el antiguo Israel jugaban un papel crucial como intermediarios entre Dios y el pueblo. En tiempos de crisis, eran enviados para traer mensajes de advertencia, arrepentimiento y consuelo. Isaías fue uno de estos profetas, pero su llamado y su misión tenían una dimensión única: profetizar no solo para su generación, sino también para el futuro, con mensajes que trascendieron los siglos. Isaías comienza su ministerio de una manera impactante. En el capítulo 6 de su libro, describe una visión celestial que transforma su vida. Isaías se encuentra en el templo y ve a Dios sentado en un trono alto y sublime, rodeado por serafines que proclaman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria». La gloria y santidad de Dios son tan inmensas que Isaías siente su propia pequeñez y pecado. En este momento crucial, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca a sus labios, simbolizando la purificación. Es entonces cuando Dios pregunta: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Isaías responde con valentía y entrega: «Heme aquí, envíame a mí». Esta escena es emblemática porque no solo marca el comienzo de su misión, sino que establece el tema principal de su ministerio: la santidad de Dios, el juicio contra el pecado y la esperanza de redención. El libro de Isaías es una obra maestra que combina advertencias severas con promesas de restauración. Su contenido puede dividirse en dos grandes secciones: los capítulos 1 al 39, centrados en el juicio y la salvación inmediata, y los capítulos 40 al 66, que abordan la esperanza y la redención futura. Isaías no se detiene en confrontar los pecados del pueblo. Denuncia la idolatría, la injusticia social y la hipocresía religiosa. Usa imágenes poderosas para ilustrar la condición espiritual de Judá, como en el capítulo 5, donde compara la nación con una viña que, a pesar de haber sido cuidadosamente cultivada, produce uvas podridas. La viña representa la inversión de Dios en su pueblo, les dio tierra, leyes, bendiciones, pero ellos no respondieron con fidelidad. Isaías advierte que el juicio vendrá si no se arrepienten, pero también subraya que Dios desea restaurar a su pueblo si se vuelven a él con humildad. A pesar de sus severas advertencias, Isaías también es portador de mensajes de esperanza. Sus profecías sobre el Mesías son algunas de las más poderosas de toda la Escritura. En el capítulo 7, predice la llegada de Emmanuel. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9, habla del Mesías como el príncipe de paz que establecerá un reino eterno de justicia. Y en el capítulo 53, ofrece una imagen conmovedora del siervo sufriente, una figura que lleva los pecados del pueblo y muere por ellos, trayendo salvación. Este pasaje es central en la tradición cristiana, que lo interpreta como una profecía sobre Jesús. Isaías no tuvo una tarea fácil. Su mensaje de juicio no era popular, y a menudo enfrentó resistencia tanto del pueblo como de los líderes. Durante su ministerio, vivió bajo varios reinados, incluyendo el del rey Acaz, quien prefirió confiar en alianzas políticas en lugar de en la protección divina. A pesar de la oposición, Isaías permaneció firme en su misión. Sus palabras no solo eran advertencias, también ofrecían consuelo en momentos de desesperación. Durante el reinado de Ezequías, por ejemplo, Isaías jugó un papel clave al animar al rey a confiar en Dios frente a la amenaza asiria, y sus oraciones y profecías ayudaron a que Judá experimentara la liberación. El impacto de Isaías trasciende su tiempo. Sus escritos son fundamentales para entender el plan redentor de Dios y son citados en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento. Su visión del Mesías y su mensaje de esperanza siguen inspirando a creyentes en todo el mundo. El legado de Isaías nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios pueden traer luz y transformación. Su valentía al proclamar la verdad, su entrega al llamado divino y su esperanza en la restauración son un ejemplo para todos nosotros. La historia de Isaías es una narración de desafío,
fidelidad y visión divina. En medio de una época de crisis, Isaías se levantó como una voz de juicio y esperanza, recordándole a su pueblo que el amor de Dios permanece constante, ofreciendo siempre la oportunidad de redención. Hoy, sus mensajes siguen siendo relevantes, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir con fe y esperanza en las promesas divinas.